Asambleísta María Alejandra Vicuña. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeras asambleístas. Con el nuevo ordenamiento jurídico que debemos aprobar para la regulación y fomento de la cultura física, que engloba, como ya lo han mencionado varios colegas asambleístas, la práctica deportiva, la educación física y la recreación, tiene que pasar de ser de un simple enunciado a convertirse en una política de Estado real de gran importancia para la construcción del summa causae. Esta, sin duda, debió ser la premisa fundamental que consideró la Comisión en la redacción de este importante proyecto de ley. Nunca antes nuestras constituciones habían incluido, como lo hace la actual, a la cultura física dentro de todo un sistema nacional de inclusión y equidad. El deporte jamás había tenido en nuestro ordenamiento jurídico esa categoría, la de una verdadera herramienta para la consecución de estos objetivos nacionales. Esta ley es la oportunidad de reconocer y de establecer mecanismos de ejecución y control en la práctica para que coadyuven a cumplir el mandato constitucional de proteger, promover y desarrollar la cultura física como arista fundamental para lograr mejorar el nivel de vida de las personas y como parte integral en su formación y desarrollo. Con el paso inicial de la expedición de esta ley, se tiene que dar el salto del discurso a la práctica, y el Estado, por medio de la entidad rectora de esta actividad, tendrá, como lo obliga la Constitución, que garantizar los recursos y la infraestructura necesaria para las actividades deportivas y recreativas, estableciendo, lógicamente, imprescindibles controles estatales, los sistemas de rendición de cuentas y mecanismos claros para la distribución equitativa de recursos, para no ver las distorsiones y las diferencias en cuanto a la asignación de recursos en esta materia en las distintas provincias y cantones del país. El deporte, su regulación, organización y los procesos de masificación deben ser adecuadamente controlados y tener lineamientos claros, que deberán plasmarse en una organización que nos permita, ojalá, en un futuro cercano, llegar al menos a acercarnos a los altísimos estándares de naciones como la hermana República de Cuba, por ejemplo, país que con muchísimos menos recursos que los nuestros, pero sí con una adecuada planificación y un apoyo estatal decidido, es proporcionalmente a su población y a sus recursos uno de los más grandes exponentes del deporte mundial. Veo con agrado que el proyecto de ley se encuentra acorde a la normativa constitucional cuando reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la administración de los escenarios deportivos. Es también importante resaltar los avances que la ley hace para promover en todos los niveles, edades y condiciones la práctica deportiva. Pero además de lo dicho, quisiera hacer puntualmente algunas observaciones al texto del proyecto. Considero que de los artículos 1 y 2 deberían condensarse en uno solo, que sugiero sea el siguiente. Ámbito. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social. Tienen como fin último el coadyuvar con la mejora de la condición física y del buen vivir de la población, y regulan la manera técnica del sistema deportivo, la educación física y recreacional del Estado ecuatoriano. Norman la administración y la dirigencia de las organizaciones deportivas y el uso de los escenarios deportivos públicos y privados financiados con recursos públicos. Como artículo 2 debería ir el artículo 8, sin embargo, este no debería decir condición del deportista, sino definición del deportista, por lo que se desarrolla en este artículo. El artículo 14, respecto a este articulado, considero que no es procedente, ya que implica asumir las irresponsabilidades de otras organizaciones o la inacción de algunas organizaciones, y se entiende que el cumplimiento de sus fines, el Ministerio intenta suplir deficiencias, pero no es adecuado obligarlo en la ley a suplir irresponsabilidades o inacciones de este tipo de organizaciones. El literal, a mi criterio, debería suprimirse, que es el literal C del artículo 14. En el artículo 24, en la definición del deporte, se debería incluir el afán de recreación. El deporte
es toda actividad física y mental, realmente considero que debería ser intelectual, como ya lo han planteado algunos colegas asambleístas en intervenciones anteriores, caracterizada por el afán competitivo de comprobación, desafío o recreacional. Esto debería incluirse. En el artículo 43, en los literales del ALDE, probablemente sí es recomendable que los clubes se dediquen al fomento del deporte exclusivamente respecto de las personas con tipos específicos de discapacidades. Sin embargo, la ley no debe limitar a que cada club lo haga respecto a las personas independientemente del tipo de discapacidad que tengan. En tal virtud, se propone un texto alternativo que suprima los literales señalados y que culmine el inciso inicial diciendo luego de la frase paralímpico por discapacidad y especificarlas: física, visual, auditiva, del habla, lenguaje o intelectual. El artículo 47, al señalar que los clubes de alto rendimiento están integrados por al menos 25 deportistas que practiquen una actividad deportiva de alto rendimiento, fácilmente se restringe la posibilidad de su conformación. La finalidad de los clubes de este tipo debe ser el fomentar el deporte, por lo tanto la conformación debería tener en cuenta no solo a deportistas, sino a personas naturales o jurídicas que demuestren aptitud y tengan la finalidad de incentivar el deporte, en este caso particular de alto rendimiento. La diferenciación entre los clubes debe estar dada por el tipo de actividad deportiva más que por la calidad de sus integrantes. En tal sentido, se propone que en el inciso inicial diga: el club deportivo especializado de alto rendimiento tendrá como fin la práctica y el desarrollo de actividades deportivas de alto rendimiento, reales, específicas, durables, etcétera, tal como consta en el artículo mencionado. Finalmente, en relación al artículo 93, los municipios considero que no pueden otorgar personería jurídica. Eso le debería corresponder exclusivamente al Ministerio a través de su estructura a nivel nacional. El primer inciso considero debería ser eliminado, pues no solo el dar esta atribución a los municipios podría caotizar la estructura y el control de las organizaciones deportivas, sino que el procedimiento para esta atribución no está señalado en ninguna parte de la ley, y en el caso de que la Comisión decida mantenerlo, considero que debería estar claramente detallado. Finalmente, pues quería ratificar mi reconocimiento a la Comisión por el esfuerzo y los avances. Para este segundo debate, sin duda, se han incluido algunas observaciones y espero que las que he mencionado puedan ser consideradas. Muchísimas gracias, señor presidente, señores asambleístas.